Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta sesión de la segunda semana de este módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Ya estamos en la segunda semana, soy el maestro Daniel Cancino. Para todos aquellos que no pudieron conectarse en la sesión número 1, ahí en la pantalla tienen un pequeño collage y una breve descripción de mi persona. También pueden observar ahí al correo electrónico en donde pueden enviar todas sus dudas y el horario en el que habitualmente me conecto entre semana para cualquier mensaje en directo, en donde quieran hacer un comentario o realizar alguna pregunta sobre los recursos del foro o sus actividades. Recuerden que todas sus dudas serán resueltas en un periodo máximo de 24 horas, con excepción a los fines de semana. Pues bueno, ya estamos en la semana número 2 y es necesario que tengamos presente el orden del día de nuestra presente sesión. Vamos a revisar en primer lugar el propósito de esta sesión, por qué nos estamos reuniendo. Vamos a analizar también las actividades que van a realizar en esta semana, los conceptos claves de esta semana 2. Vamos a realizar también un ejercicio ahí con un recurso didáctico que preparé para ustedes para cerrar con las dudas, preguntas y conclusiones de esta sesión. Al final les voy a compartir las fuentes de consulta que se utilizaron para elaborar este material. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? El propósito de esta sesión es que ustedes distingan entre dos de los movimientos históricos más importantes de nuestro país. Estamos hablando de la independencia de México y de la Revolución Mexicana. Son movimientos históricos muy importantes, pero que si nosotros no los distinguimos, podemos confundirnos, podemos no saber cuál pasó primero, cuál pasó después, y sobre todo nos va a costar identificar cuáles fueron las consecuencias más importantes de estos movimientos. Por lo tanto, el propósito de esta sesión es que ustedes tengan esa claridad de distinguir los principales eventos y personajes que participaron tanto en la independencia como en la Revolución Mexicana. ¿Qué actividades van a entregar en esta unidad? De forma ordinaria se entregan aquí actividades integradoras. Esta no es la excepción, son dos actividades integradoras que van a llevar a cabo en esta unidad. Ahí en la plataforma, ya saben, en el icono rojito, ahí vienen las instrucciones de cada una de las actividades y ambas actividades se van a evaluar a través de rúbricas. También ahí viene la sección de la rúbrica de cada actividad y los invito a que la revisen para que conozcan qué es lo que deben de incluir en sus actividades, cómo lo deben de hacer para cumplir con los más altos niveles. Ojalá que todos puedan cumplir con un nivel de experto para que tengan una buena evaluación y cumplan los propósitos de esta unidad. Esta unidad tiene como nombre de la independencia a la Revolución Mexicana y es en estos dos movimientos en los que nos vamos a centrar. Antes de continuar, quiero recordarles que es muy importante que utilicen las reglas de comunicación virtual en etiqueta en todos sus comentarios que lleven a cabo en el chat que está aquí a la vista para que no hayan malentendidos, no hayan falta de respeto y llevemos esta sesión a buen puerto. Si tienen alguna pregunta muy puntual, les recomiendo que la pongan en un cuadernillo ahí, la anoten, para que cuando estemos en la sección de dudas y preguntas, la realicen y a partir de ahí puedan ustedes tener la certeza de que la voy a leer y de que la vamos a atender. Vamos a empezar pues con el desarrollo de esta sesión, explicando un poco en forma general estos dos movimientos históricos. Desde luego, ustedes en la plataforma tienen un material excelente para que los puedan comprender. Espero que ya lo hayan revisado y si no lo han revisado, terminando esta sesión, se vayan directo para que conozcan a profundidad estos movimientos tan importantes de nuestro país. Empezamos con la independencia de México. En el orden cronológico, en el orden de la historia, lo que primero pasó fue la independencia entre estos dos movimientos. Primero fue la independencia y luego fue la revolución.
La independencia ya tiene más de 200 años que se dio. Fue en 1810 y no fue un movimiento que surgió en una noche, como muchos imaginan, de que un día se levantaron los mexicanos y al otro día ya éramos libres. Como pueden ver en esta pequeña línea del tiempo, fueron 11 largos años que llevó este movimiento de independencia. ¿Y quiénes estaban chocando en este movimiento de independencia? Pues los mexicanos, la gente que estaban haciendo en México y los que vinieron a conquistarnos, que eran los españoles. Entonces la gente que estaban haciendo en México, que se iban reproduciendo, que cada vez eran más, pues ya estaban cansados de que todas las riquezas se fueran a España o de que todos los trabajos desgastantes, los trabajos rudos los realizaran los mexicanos o los indígenas, que existieran esclavos. Todo eso ya no era bien visto, ya estaban cansados y la gente se empezó a organizar y a levantar para decir, ya no queremos que España mande aquí, nosotros queremos hacer nuestras propias reglas, nosotros queremos tener nuestro propio gobierno, nosotros queremos ser libres. Y así fue. Miguel Hidalgo, un 15 de septiembre, dio inicio a este movimiento de independencia. Como les dije, no fue en un tronar de dedos, sino que llevó 11 años y por lo general se clasifica en 4 etapas. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, pues la que todos conocemos, la más obvia, cuando inició el movimiento de independencia. Cada año, cada 15 de septiembre, damos el grito de inicio de la independencia, el grito que dio Miguel Hidalgo para que la gente dijera hasta aquí. A partir de ahorita nos vamos a juntar todos los mexicanos y vamos a expulsar a los españoles. Pero era muchísima gente y muchísimos españoles también que existían acá, por lo tanto, no era tan fácil sacarlos del país. Llevó 4 largos años organizar a todos los mexicanos en cómo íbamos a luchar. De 1811 a 1815, José María Morelos y Pavón fue el que se encargó de dar esta organización, de qué gentes iban a obedecer a tal comandante, qué gentes iban a dedicarse a fabricar armas, qué gentes iban a organizarse en el norte, qué gentes en el sur. Toda esta organización llevó 4 largos años. Y ya cuando se sintieron, ahora sí, organizados y con fuerza, pasaron a la siguiente etapa que se le llamó la etapa de resistencia. Y esta sí fue la etapa más difícil de la independencia, porque hubo mucha sangre, muchos presos, muchos fusilamientos, muchas batallas perdidas, muchas batallas ganadas. Y fueron 5 largos años de guerrillas. Por eso se llama la etapa de resistencia. Los españoles no se querían ir, querían que les siguiéramos obedeciendo y los mexicanos ya estábamos cansados. De 5 largos años de guerrilla que fueron los que un día los españoles dijeron, pues ya no tiene caso seguir aquí, ya no es digno vivir acá, donde estamos día con día entre balazos, machetazos, guerra, muerte, y decidieron por fin, después de 5 largos años de guerra, retirarse. Esto se simboliza con el abrazo de Vicente Guerrero e Agustín de Iturbide con la consumación de la independencia en 1821. Entonces, desde 1821 ya somos un país libre, ya España no tenía que ver con México. Después de 1821 a 1910 fue un periodo donde ya España se fue retirando y se fue quedando sin intervención en nuestro país. Pero los que quedaron al mando, pues era un grupo conservador que querían seguir con algunas ideas de los españoles o que querían seguir con ciertos privilegios. Fueron casi 100 años de este tipo de vida hasta que los mexicanos dijeron, ¿qué caso tuvo que nos hubiéramos independizado si seguimos si seguimos viendo desigualdades, si seguimos viendo que no tenemos libertad, si seguimos siendo gobernados por personas que quieren mantener el poder? ¿Qué diferencia tuvo? Entonces, ya en 1910 inicia el movimiento de la Revolución Mexicana.
En la Revolución Mexicana ya no estábamos peleando contra otro país extranjero, ya estábamos peleando entre nosotros mismos, porque no teníamos la igualdad y la libertad que nos habíamos idealizado. Entonces, un grupo quería la libertad, por eso se llamaban los liberales, y otro grupo quería conservar el poder, querían seguir gobernando el país a su antojo. Entonces, la gente que no estaba de acuerdo, que era muchísima, se levantó en armas y logró muchos cambios importantes que hasta la fecha se siguen viendo. Hasta la fecha seguimos disfrutando de esos frutos que estas personas consiguieron. ¿Cuáles son los principales cambios que surgieron después de la revolución? Pues que hoy en día ya no hay presidentes que puedan estar 10, 15, 20 años en el poder. Ya los presidentes se eligen de forma democrática y solamente pueden estar 6 años. Se dividió el Congreso de la Unión entre senadores y diputados para que hubiera un equilibrio, para que fuera más democrática la cosa. Se instituyó la educación libre, laica y gratuita. Hasta la fecha seguimos viendo este privilegio porque hay muchas escuelas públicas en el país que se encargan de cumplir con esto, con este gran cambio que se consiguió. Surgió el municipio libre, la ley agraria, que beneficiaron a sectores que estaban desprotegidos. Emiliano Zapata decía, la tierra debe de ser de quien la trabaja, de quien está ahí. No hay un dueño por fuera que esté disfrutando de toda la producción y ni siquiera se vaya a parar a la tierra. No, él se encargó de que el que esté trabajando en la tierra no le puedan quitar esa fuente de vida y que pueda disfrutar realmente de sus cosechas. Y sobre todo surgieron los derechos sociales, ya no derechos como individuos, sino derechos como un conjunto de personas. Sindicatos, por ejemplo, en trabajos donde se juntó la gente y peleaban para que tuvieran horas, jornadas justas, que no trabajaran demasiadas horas. Surgió la libertad de expresión, la libertad de culto para que podamos elegir qué religión queremos seguir cada persona. No hay ninguna religión que se imponga hoy en día aquí en México. Y de alguna manera por fin pudimos llegar a ser un país libre, soberano e igualitario. Entonces, estos movimientos históricos en gran medida nos han hecho tener la vida que tenemos hoy en día como mexicanos. Reflexionen ustedes cómo sería la vida de hoy en día si no hubiera, por ejemplo, educación gratuita o si no hubiera libertad de expresión o si alguien podría estar en el poder muchos años. Imagínense cómo seguiría. Seguiríamos en el tiranismo. Gracias a estas grandes luchas, hoy en día podemos disfrutar y decir que somos ciudadanos libres y soberanos. Para ver si han podido identificar y cumplir con el propósito de esta sesión de distinguir realmente entre uno y otro, vamos a seguir el curso de esta sesión con la siguiente dinámica. Ahí en su pantalla tienen un código QR o tienen el enlace ahí también en el link para que puedan acceder a un recurso en donde ustedes pueden hacerlo de forma individual y darse cuenta si están distinguiendo, si tienen claridad entre qué pasó en la independencia, qué pasó en la revolución, qué consecuencias generó cada uno de ellos, y darse cuenta, chin, aquí estoy todavía un poco confundido entre estos personajes, entre estos eventos. Lo vamos a hacer también de forma conjunta para que lo vayamos trabajando. Ahí lo tenemos en pantalla. Tenemos en pantalla el siguiente ejercicio. Ahí al lado izquierdo tenemos varios iconos, varios ítems que vamos a ir clasificando de acuerdo a las categorías. Tenemos eventos y personajes de la independencia de México, que son 5 ítems, eventos y personajes de la Revolución Mexicana, otros 5 ítems, consecuencias de la independencia, 3 ítems, y consecuencias de la revolución, 3 ítems. Ahí en su casa, en su lugar donde estén, pueden ustedes irlo haciendo de forma individual. Y yo lo voy a ir haciendo aquí también con la participación de algunos de ustedes. A ver, su compañerito Carlos Gordillo nos puede ayudar a decir en qué categoría ponemos este ítem de surgieron los derechos de todos los mexicanos por igual. Ahí en el chat podemos ver su participación y nos dice que eso es una consecuencia de la independencia. Pues lo vamos a poner aquí y vamos a ver qué pasa.
A ver, con su compañero Diego, si nos puede ayudar con Francisco y Madero, ¿en qué categoría lo colocamos? Bueno, pues aquí en el chat nos responde que es un personaje de la Revolución Mexicana. Ahí lo vamos a colocar. A ver, su compañerito Miguel Esponda nos comenta que Venustiano Carranza también es un personaje de la Revolución Mexicana. Voy a seguir leyendo aquí los del chat para que me voy a ir tomando las participaciones de cada uno de ustedes para ir clasificando estos ítems de acuerdo a lo que me están comentando. Se reconocieron los derechos sociales, pues dicen que es una consecuencia de la revolución. El ejército trigarante, que es de la independencia. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos por su participación. Ahí está. Vamos a ver las respuestas, cómo nos fue con el ejercicio. Oh, pues excelente. Tuvimos todos los aciertos y eso quiere decir que el propósito se ha cumplido. Tenemos claridad para distinguir los personajes de la independencia y los eventos, así como los de la Revolución Mexicana. Entonces, este ejercicio nos puede ayudar a eso, a tener esa claridad y a distinguir entre cada uno de ellos. Pero para que les quede más claro aún, ahí les comparto 3 videitos muy interesantes, están muy didácticos, algunos vienen hasta con dibujos animados, y aquí van a poder encontrar información más precisa aún de cómo surgieron y cómo se llevaron a cabo estos movimientos históricos de nuestro país. Ahí también tienen los códigos QR, los invito a que los revisen y van a tener bastante claridad para distinguir entre estos eventos. Pasamos pues a la sesión de preguntas y dudas. Los escucho y atendemos cada una de sus preguntas. Ahora sí, los que anotaron ahí en su libretita, estoy totalmente concentrado en el chat y no vamos a irnos hasta contestar cada una de sus dudas. Pues muy bien, gracias a todos por su participación, gracias a todos por sus dudas. A veces alguien no se anima a preguntar y pues con alguien que se anime pues se resuelven algunas preguntas que tienen ahí otros compañeros. Entonces muchas gracias a todos los que participaron. De mi parte quedo también disponible para las siguientes preguntas que les vayan surgiendo de la revisión del material o en la elaboración de sus actividades y me las pueden hacer llegar en las bandejas de la plataforma. ¿A qué conclusiones llegamos? Ahí tenemos las conclusiones a la vista de que gracias a estos movimientos se fueron muchas malas experiencias como la esclavitud, como pagar tributos a otro país, como diferencias raciales, y que hoy en día todos los mexicanos gozamos de los mismos derechos. También gracias a la Revolución Mexicana tenemos una constitución que lleva más de 100 años vigente y que todavía seguimos disfrutando de su protección. Es una de las más importantes del mundo, es una de las más viejas y fue pionera en los derechos sociales, fue de las primeritas que las empezó a defender y a garantizar estos derechos sociales que hasta hoy en día siguen vigentes y siguen siendo protegidos para los mexicanos. Los espero en la siguiente sesión donde vamos a ver qué pasó con los siguientes 100 años, de 1917 que se consuma la revolución hasta nuestros días. Han pasado muchos presidentes ya en este largo camino, algunos han hecho cambios muy importantes, algunos no tantos, y vamos a empezar a analizar todo lo que sucedió en estos últimos 100 años para que entendamos en dónde estamos parados, para que comprendamos por qué vivimos como vivimos. Gracias por su atención. Les dejo al final las fuentes de consulta de los materiales que se utilizaron para esta sesión. Y les voy a compartir también las diapositivas ahí en el foro de novedades para que ustedes puedan disponer de ellas. Y les agradezco a todos su participación y su asistencia. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Les repito, quedo a sus órdenes en todas las bandejas de entrada, en todas las bandejas de la plataforma, sea correo electrónico, mensaje instantáneo, foros. Ahí voy a estar muy al pendiente para cualquier duda o pregunta que tengan. Los espero la próxima semana y espero que esta sesión haya sido muy nutritiva para sus aprendizajes. Hasta luego.